La sesión que vamos a tener hoy parte de un trabajo muy importante que se titula Informe sobre Movilidad Social en México 2013, Imagina tu futuro, que llevó a cabo el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, cuyo director y presidente es Enrique Cárdenas. Enrique, muchas gracias por estar aquí. Enrique es un muy reconocido economista y en particular historiador económico, y en los últimos años fue rector de la Universidad de las Américas en Cholula, y en los últimos años se ha dedicado a dirigir este centro de investigación financiado por la Fundación Espinosa Iglesias, y han producido pues trabajos muy importantes vinculados a las decisiones políticas en nuestro país sobre seguridad social, salud, reforma hacendaria y otros temas que han circulado y han promovido pues muchas discusiones en el mundo académico y en el mundo de la política. Este es el trabajo más reciente que repito, que es sobre la movilidad social en México, 2013. Fue dirigido por Roberto Vélez, quien es el director de investigación en este tipo de proyectos, y bueno, pues encabezado por Enrique Cárdenas. También es un promotor muy destacado de estos estudios, pues quien no está aquí, pero es Julio Serrano, pero vale la pena mencionarlo. No quisiera extenderme. Digamos, a mí algo que cuando conocí el estudio, y además tuve la oportunidad de escuchar y ver su presentación hace unas semanas en el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que se reúne ahí en la rectoría, con un grupo muy destacado de colegas y no colegas, lo que más me llamó la atención, me impactó, fue que, bueno, darme cuenta primero que hemos discutido mucho, lo seguiremos haciendo, sobre distribución del ingreso y mala distribución del ingreso, sobre pobreza dura, una pobreza que preocupa, en el caso nuestro, puesto que parece inconmovible ahora sí casi ante los ciclos económicos y ante las políticas dirigidas a removerla o a disminuirla, pero no nos hemos planteado, al menos yo, pero muchos otros mexicanos vinculados a la academia o a la política, interesados en el tema social de México, no nos hemos preguntado por qué ha pasado con lo que al final de cuentas pues organizó en buena medida la conformación del país que hoy vivimos. Más que grandes impactos redistributivos, que los hubo en algún momento en México, lo que en México tuvimos fue crecimiento económico sostenido con movilidad social. Queriendo esto decir que quienes se ubicaban en los niveles más bajos, vamos a decir, como ahora se dice, en los deciles de ingresos más bajos, antes hablábamos de otra manera, tenían la posibilidad e incluso una probabilidad relativamente alta de salir de ahí y ubicarse en otros niveles de vida y bienestar. Lo más clásico que todos estudiamos y aprendimos fue, bueno, el gran tránsito del campo a la ciudad y de la agricultura a la industria. Esto es economía clásica, digamos. Pero muchos, algunos de los aquí presentes, lo vivimos. Gracias a esta elevación general, desigual como siempre en México, pero elevación en los niveles de vida, pues tuvimos acceso a la educación media superior y a la superior y a muchas otras posibilidades. Esto era la movilidad social para uno, intuitivamente hablando. Pero también, bueno, se documentó de alguna manera en diferentes estudios y de repente dejó de hablarse, y peor aún, de investigarse sobre el tema.
habiendo sido un tema crucial de la gran ecuación mexicana que, para información de los jóvenes, llegó a otorgarle a México el apelativo del milagro mexicano. Un país que lograba crecer sostenidamente, con poca inflación, sin disturbios políticos ni confrontaciones sociales. Parecía milagroso comparando esa experiencia con la América Latina de aquellos años, la de los 50s y 60s, incluso 70s. Bueno, todo eso cambió, estamos en otro mundo, pero en términos intelectuales y académicos, esta cuestión sigue siendo algo muy importante, y de la manera como se resuelva o no, depende también buena parte de lo que ocurra con el resto de la vida social. Y yo pues no puedo más que celebrar que Enrique, Roberto y sus colegas y colaboradores se hayan abocado a esta reflexión. Yo espero que a ustedes, a los más jóvenes, los estimule a pensar en estos términos, y que en la academia en general, en la investigación social, institucional, pues haga mella y lleve a más gente a estudiar el tema. Porque no se resuelve la cuestión aquí, a pesar de lo muy bien documentado y estudiado que está el asunto. Ya ustedes lo verán, al menos como introducción. Quise hacer la introducción larga, no suelo hacerlo, porque tampoco quiero sesgar al auditorio. Pero creo que es un tema que sí debe volver a instalarse, digamos, ahora hablando modernamente, en el disco duro de la academia y de la investigación social. ¿Qué pasa y por qué no pasa que haya esta circunstancia que resumimos en la idea de movilidad social? Entonces le agradezco mucho a Enrique y a Roberto que hayan aceptado nuestra invitación, como en otras ocasiones, y pues como siempre les doy la palabra, y luego daremos lugar a preguntas y comentarios de los asistentes. Quiero anunciarles, espero que ahora sí lo tenga sustento, que tenemos ya una página, es www.pued.unam.mx, sección SUX, Seminario Universitario de la Acción Social. Pueden buscar ahí sesiones anteriores y la historia de nuestros trabajos. Y también quienes nos sigan por línea ahora, se ubican en esa dirección, encontrarán la sección webcast, en donde pueden seguir la sección en línea. Hemos tenido contacto en diferentes momentos. Como tú sabes, yo soy tecnopesante, pero hemos tenido la fortuna de tener con nosotros a gente, colegas del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio Sonora, de otras unidades, de otras entidades de la UNAM, etc. No sé qué va a pasar, pero no se preocupen. Entonces, puedes escuchar. Muchas gracias. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias a Rolando, a ti y a todos tus colegas por la invitación nuevamente a este seminario. ¿Por qué no le pasan el micrófono? Perdón. Te oía muy bien hablando de tan lejos. Muchas gracias por la invitación, y antes que nada quisiera de verdad mencionar que este proyecto pues en un principio ya tiene 7 u 8 años en el CEI, y aquí está Fernando Cortés, con quien hablamos muy al principio de estas ideas, que como ustedes saben él es uno de los expertos en movilidad social en México, junto con Patricio Solís, que está también en Colmex, y muchas otras personas, pero digamos ellos fueron como mentores en un inicio. Si me permiten, voy a empezar yo la presentación en la parte general, y luego le voy a pasar el micrófono a Roberto, quien realmente es el que le sabe este tema. Yo medio que le sé, la verdad. Más o menos estoy aprendiendo todos los días mucho, pero no soy el experto. Así es que, si les parece, podemos irnos por ahí. ¿Para dónde tengo que aplicar esta cosa?
Bueno, primero una definición muy sencilla de movilidad social. Decimos que es la facilidad con la que los miembros de una sociedad cambian su condición socioeconómica, y esto pues es bastante intuitivo, pero tiene sus bemoles, como vamos a ver. Decimos en el SEI que es importante la movilidad social, entre otras cosas, porque al final de cuentas el desarrollo socioeconómico de cualquier persona y de una comunidad debería depender de su talento y de su esfuerzo, y no tanto de las circunstancias socioeconómicas en donde nace. O sea, que la cuna no marque tu futuro, sino que de alguna forma tú creas tu propio futuro, claro, con un entorno, una política pública adecuada, etcétera, pero que no sea la cuna quien te marque ya de por vida. Ese sería un primer punto. Otro punto es que se ve que necesitamos promover la movilidad social, primero que nada por justicia a las personas, porque permite una mayor cohesión social también cuando se percibe que hay posibilidades de moverse, ¿no? de que no estás estancado y que si haces un esfuerzo puedes salir. Incluso se puede hablar de eficiencia en el sentido económico, en términos de que el talento que normalmente se distribuye en forma normal, en una distribución normal entre la gente, en la medida en que ese talento no es aprovechado por la misma persona, también tiene una dimensión social, económica, general. Es decir, ahorita lo vamos a ver, pero si ustedes pueden ver que si hay un talento muy bueno en personas que tienen ingresos muy bajos, y si esos ingresos, esa circunstancia de haber nacido en un hogar muy pobre, hay razones diversas que le impiden aprovechar ese talento y hacia adelante, pues entonces socialmente estamos desperdiciando talento, gente que pudo haberla hecho muy bien y que por diversas razones no pudo desarrollar. Y si eso lo sumamos, pues bueno, vamos a tener un país que no está aprovechando bien el talento, y en ese sentido, bueno, se están perdiendo recursos, capital humano, en fin, posible o potencial que hay ahí. Entonces tiene que ver estos dos elementos mínimos, no pretende ser exhaustivo ni muchísimo menos. Y luego nada más decirles un poquito sobre el SEI, y veo que hay muchos jóvenes que están seguramente en sus estudios avanzados, especialidad de posgrado, y esto pudiera quizás interesarles. El SEI ha venido trabajando en esto de la movilidad social desde que empezó, hace 8 años. Levantó la primera encuesta nacional en el 2006, y una siguiente, que es ahora el reporte que presentamos en el 2011. Son encuestas con representatividad nacional. La primera pues tenía representatividad de hombres jefes de hogar, la segunda tiene también representatividad a nivel de hombres y mujeres jefes de hogar, y esto permite pues derivar una serie de conclusiones mucho más muy interesantes. Es más grande la segunda encuesta, son 11.000 cuestionarios contra 7.000 que fue de la primera, y eso nos permite pues, un análisis más profundo en ciertas cosas. Existe un comité asesor y permanente de especialistas que nos ayudan a dirigir el trabajo. Se han editado 4 libros, más de 30 artículos de investigación publicados, y tenemos, y por eso creo que puede ser interesante, ofrecemos becas para realizar tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Entonces quizás algunos de ustedes pudieran tener interés, y el requisito simplemente que pedimos, además bueno, de presentar un protocolo de investigación, etcétera, es que se use la base de datos. Y pues ese parte, o sea, es que es muchas veces el problema más importante en un doctorado, tener la base de datos, tener la información, ¿no? Y que esté limpia y que esté usable, digamos. Entonces, la base de datos está ahí, está abierta, y el único requisito, además de que sea un buen proyecto, naturalmente, es ese, que se utilice la base de datos, y posteriormente que cuando se publique que nos puedan dar una copia para colgarla de la página, y que podamos ir acumulando ahí todo lo que vaya publicándose sobre movilidad social. Ese es el único requisito, lo único que pedimos para poder pasar. Y también hacemos una escuela de verano, que bueno, por escuela suena muy grandota, pero bueno, es seminarios cortos, pero ya muy de enseñanza, para profundizar en lo que es la movilidad social, y lo estamos haciendo en México, lo estamos haciendo también ya en otras ciudades, en Guadalajara, en Guanajuato, en Nuevo León, también lo estamos haciendo. Entonces, pues también muy invitados ahí, no cuesta nada y se puede participar.
Entonces, como ven, no solamente se trata de hacer un reporte, sino que buscamos que se difunda la investigación y como dice Rolando, que esta se nos instale en el disco duro y que haya más y más y más trabajos cada vez pues, que nos ayuden a entender mejor este fenómeno. Entonces, ¿cómo podemos medir la movilidad? Por lo menos en estas dos hay más formas, pero digamos, hay que distinguir entre lo que sería la movilidad absoluta, que sería cambios en los niveles de bienestar, y una movilidad relativa, donde realmente lo que está sucediendo es que te estás moviendo, o sea, qué tan fácil es moverte dentro de la escala socioeconómica en una sociedad. Es decir, si uno sube, alguien tiene que bajar, digamos, mientras que en el absoluto, pues a lo mejor la marea completa sube, todo el mundo sube, pero en términos relativos, a lo mejor estás igual o hasta peor que como estabas antes, ¿no? Entonces, nosotros le damos mucho énfasis a esta segunda, la de movilidad relativa, justamente porque pensamos que parte del problema es que las personas pues están siendo muy marcadas por donde nacen, y entonces el hecho de que pueda alguien aspirar a salir de esa condición inicial para poder aspirar a otro tipo de nivel socioeconómico es importante porque ya mencionamos. Entonces, nada más aquí para pasarle ya el micrófono a Roberto. Simplemente esta es una gráfica en donde vienen los ingresos de las personas, mejor, por hogar desde el 92 al 2012 por quintiles. Entonces podemos ver cómo se ha comportado, y pues es dramático ver que del 92 para acá, en términos reales, prácticamente, bueno, de hecho no hemos llegado a alcanzar, no digamos el año así de pujanza, el 94, 93, antes de la crisis, sino incluso en el 92, que puede ser un buen año de inicio, no hay ni booms ni escasez excesiva, un año más o menos normal. Pues la verdad es que no hemos logrado recuperar, ningún quintil ha logrado recuperar el nivel de ingreso en términos reales que se tenía. Y por el otro lado, lo que se ve dramático también, bueno, el quinto quintil ha sido el que tuvo una caída mayor y ha sido el que menos se ha recuperado en todo este tiempo. Entonces, bueno, nomás esto para poner en perspectiva lo que ahora vamos a comentar. Si quieres, te paso el micrófono. Aquí está la... Gracias. Bueno, voy a hacer un paréntesis nada más para agradecer la invitación, que es un honor estar en la UNAM siempre, y más con este distinguido público. Me da mucho gusto ver a gente como Fernando, haber conocido a Rosario, a Delfino, que está por ahí, me lo he topado varias veces, a Clemente tantos años. Entonces, y los demás, disculpen que no los conozca, pero para mí es un honor estar aquí. La parte, digamos, tanto en México como a nivel internacional tenemos académicos referencia para los análisis de movilidad social. Nosotros digamos, nuestro referente en México, o al menos el mío cuando llegué al centro, fueron estudios sociológicos principalmente, aunque en la parte de ingresos sí hay, digamos, estudios más de economistas, aunque más dirigidos a estudios en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con Gary Solon y algunos de sus colegas, pero en el caso mexicano, los sociólogos siempre han llevado la batuta. Yo recuerdo mucho siempre el libro que editaron Fernando, Patricio y Agustín Escobar. Agustín, que lo vimos ayer y que le entregamos el informe, ya me escribió hoy para hacerme algunos comentarios. Entonces, tenemos esos referentes, ¿no? Y la ventaja que nosotros tenemos, pero que la compartimos con la gente, es pues estas bases de datos, ¿no? Es decir, hay una fundación que está dispuesta a financiar un levantamiento. Es el sueño de cualquier investigador, que no te pongan limitaciones en términos de los presupuestos. Digo, hay limitaciones, digamos, tiene que haber racionalidad, pero no, digamos, no tenemos ese problema. Hay un objetivo muy claro y hay todo el apoyo. Entonces, cuando empezamos a diseñar el cuestionario lo tomamos, nuestra base fue el cuestionario de 2006, que había diseñado Florencia Torche, de la Universidad de Nueva York, y en el comité permanente, conformado tanto por Raimundo Campos del Colegio de México, economista, como Juan Enrique Huerta Wong de la UPAEP, sociólogo,
Hicimos una propuesta de diseño y esa propuesta de diseño pasó a nuestro comité asesor, donde había gente, pues, hay gente de distintas formaciones, incluido gente como Patricio, o gente como Luis Felipe López Calvo, como Patricio Solís, como John Scott, ese perfil de investigadores. Nos dieron retroalimentación y después seguimos a nuestros pilotos y después a levantar finalmente. Ahora, como teníamos ese margen, aunque hubiera racionalidad en el gasto, pero tenemos un margen, a diferencia de la de 2006, lo que decidimos hacer fue ampliar la representatividad no solo a mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, digamos, tenemos un interés particular en saber qué está pasando con las mujeres, independientemente de que sean jefas o no jefas de hogar, así como con los hombres, independientemente de que sean jefes o no jefes de hogar, y ver si existe alguna diferencia, y si si existen las diferencias, son esas diferencias las que hasta cierto punto están marcando la lentitud o el bajo grado de movilidad que estamos observando en México. Entonces el instrumento de análisis, también tienes que tomar ciertas decisiones. Cuando haces análisis puedes estar siguiendo a las personas y haces un levantamiento de panel. Nosotros decidimos no hacerlo así, sino por distintas razones, pero siguiendo el modelo de 2006 decidimos ir por pregunta retrospectiva, es decir, es un corte pero con pregunta retrospectiva. Se le pregunta a la gente sobre su condición de origen cuando tenía 14 años, se les hacen preguntas particulares sobre las condiciones de sus padres, tanto en educación como en ocupación, etc. Y lo mismo se replica para la situación actual que está viviendo el entrevistado. ¿Por qué 14 años? Se puede revisar la literatura. ¿Por qué se define 14 años? Normalmente se les pregunta sobre cuando tenían 14 o 15 años. Al final tenemos una muestra de 11.000 individuos entre 25 y 64 años. Esta cuestión de incluir mujeres sí es algo que distingue a la encuesta, digamos, dada su representatividad, sí es algo que distingue a la encuesta, inclusive a nivel internacional. Entonces es algo muy aprovechable para todos los estudiantes, para todos los investigadores, y como decía al principio, somos compartidos en el sentido de que está colgada la base de datos en la página del CEI y cualquiera la puede utilizar. El objetivo y fin del informe, el objetivo principal es observar las opciones de movilidad social de padres a hijos para los mexicanos, y el fin, uno de nuestro fin principal es establecer la importancia de la movilidad social en la agenda pública y plantear recomendaciones de política pública. El enfoque del informe, como ya les comenté, dado el instrumento, entonces el enfoque es intergeneracional, es decir, opciones de movilidad social entre dos generaciones, aunque también preguntamos sobre los hijos de los entrevistados, y entonces podemos extenderlo para poder hacer un análisis, digamos, no quisiera ser pedante, digamos, pero podemos empezar a visualizar las opciones de movilidad prospectiva, en perspectiva, ¿no? Y lo otro que distingue el informe es que es movilidad relativa, es decir, observamos si la posición de los hijos en la estructura socioeconómica se determina por la posición de origen de los padres. ¿Dónde estamos parados en términos, cuando sacan los resultados, dependiendo de la metodología que utilices y el índice que construyas? Es muy importante aquí aclarar que se construye un índice de estatus socioeconómico, seguimos la misma metodología que aplicó Florencia Torche en el 2006 para poder hacerlo comparable, al menos para el grupo de población que también tenemos incluido en la de 2006. Y luego te sale, digamos, la proporción de personas que nacieron en el estrato más bajo, qué proporción de ellos son capaces de salir de ese estrato, ¿no? Y te sale un número con el índice, y tú dices si eso es mucho, poco, regular o cuánto, ¿no? Entonces, pues, como siempre, una manera de poder medir el tamaño de esa proporción, pues, es comparándolo internacionalmente. ¿Y qué encontramos? Primero les voy a decir que esta gráfica, la que tienen aquí, ese 48% significa aquellos mexicanos que entre 30 y 50 años ocupados, que nacieron en el quintil más bajo y que se quedaron ahí, ¿sí? Y es lo mismo para los demás países. Entonces, como pueden observar, pues ahí llevamos la delantera. Muy significativo el caso de Estados Unidos, que es muy alto el nivel de inmovilidad. Cuando vas a la literatura y no empiezas a encontrar causalidades, pues siempre empiezas a encontrar correlaciones, desde el planteamiento hipotético de
de Friedman en el 72, cuando dice aquí hay cuatro sociedades hipotéticas: alta movilidad, alta desigualdad, alta movilidad, baja desigualdad, y así, ¿no? Las 4 posibles combinaciones. Y resulta que decían, en la literatura nos decía que Estados Unidos era el caso atípico, porque era un país altamente... Lo normal era encontrar que donde había alta desigualdad, había baja movilidad, ¿no? Y eso, cuando lo quieres caricaturizar, pues es un poco fácil, es fácil explicar. Imagínense que tenemos una fila de personas y la distancia entre ellas puede ser muy corta o muy grande, ¿no? Entonces, si la distancia entre cada persona es corta, es más fácil alcanzar al que sigue o caerse atrás del que venía atrás de nosotros, ¿no? Si esas distancias son mayores, entonces es más difícil. Uno en una carrera se puede cansar, ¿no? Y no alcanzar al que va adelante, porque ya arrancamos con ventaja. Y a eso nos referimos con movilidad relativa, es decir, el juego de las sillas, ¿no? ¿En qué silla nací y en qué silla voy a acabar? En la fila de 10 sillas. Y lo que se encuentra normalmente en la literatura es esta correlación negativa entre desigualdad y movilidad. Y decían que la excepción era Estados Unidos. Pero ya hay una serie de estudios, yo resaltaría uno de Gary Solon, donde él realmente cuando hace su análisis econométrico y empieza a controlar por muchas variables, resulta que no, que hay otras variables que explicaban ese sueño americano o el famoso sueño americano. Y resulta que no, que Estados Unidos